Una mujer sola salvó a un guerrero comanche herido. Y por eso, todo el pueblo quiso condenarla. Abel Trask, un ex soldado sediento de control, la acusó de traición y reunió una multitud con sogas y odio en las manos. Pero Takoda, el hombre al que ella protegió, se alzó frente a ellos. Yunino cambió el destino de todos, y ahora escuchen, porque el desenlace de esta historia no solo sorprende, sino devuelve la fe en lo correcto. El invierno de 1867 llegó pronto a las llanuras abiertas de Kansas, trayendo consigo un frío que se metía en los huesos como si el viento tuviera memoria y cuentas pendientes. El cielo era gris y bayo, los árboles desnudos parecían vigilantes silenciosos de un mundo que apenas se sostenía entre la vida y el hielo. En medio de esa vastedad silenciosa se levantaba una pequeña cabana solitaria, de madera oscura y tejado agrietado. Allí vivía Ella Hargrove, una mujer que la mayoría del pueblo le amaba con respeto y cierta distancia. No por temor, sino por no saber muy bien qué hacer con alguien que no se dejaba doblar por el viento. Ella había enviudado hacía 3 años. Su esposo, John Hargrove, un criador de caballos, murió durante una escaramuza en la frontera sur con una partida comanche. Desde entonces, ella no hablaba mucho con los demás. Trabajaba su pequeña parcela, cuidaba de su huerto y evitaba las conversaciones innecesarias. Para algunos, era simplemente una mujer dura. Para otros, una figura envuelta en sombras. Aquel amanecer, todo cambió. Salió temprano, como siempre, a buscar lena cerca del río. La nieve llegaba hasta los tobillos y crucía bajo sus botas. El aire cortaba la piel, pero ella no se cuellaba. Estaba acostumbrada al silencio y al peso de su propia compañía. Fue entonces cuando lo vio, tendido junto a unos arbustos congelados, medio cubierto por la nieve. Había un hombre. Al principio pensó que estaba muerto. Su piel era oscura, bronceada por el sol y el viento. Su cabello, largo y suelto, estaba enredado y pegado a la frente por el hielo y la sangre seca. Tenía el pecho descubierto y una profunda herida atravesaba su costado. Ella se quedó inmóvil, paralizada por algo que no era miedo exactamente. Era algo más antiguo, memoria. Recordó a John y cómo lo había encontrado sin vida, con una flecha en el cuello. Recordó las historias del pueblo, los incendios, los caballos robados. Recordó también lo que le enseñó su madre, que incluso en la guerra, un alma doliente es un alma. Ese hombre frente a ella era un guerrero comanche, herido, moribundo. Pero también era alguien que, en ese instante, no podía levantar un arma, ni siquiera abrir los ojos. Ella miró al cielo blanco, nadie la veía, nadie sabría si simplemente lo dejaba allí. Bastaba con seguir caminando, bastaba con no hacer nada, pero no lo hizo. Se quitó el abrigo y lo envolvió con él. Lo alzó con esfuerzo, era alto y musculoso, pero estaba débil, colgaba como un muñeco roto. Y paso a paso, lo llevó hasta su cabana. No encendió la luz del farol, lo llevó directo al sótano, apartando cajas y herramientas. Lo tendió sobre una manta, temblando, y se arrodilló junto a él. Durante horas limpió la herida, cosió lo que pudo con manos temblorosas y vendó el resto con telas desgastadas. Quemó su ropa ensangrentada en la estufa sin hacer preguntas. No sabía cómo se llamaba, así que lo nombró Takoda, que en una vieja lengua significaba amigo de todos. Durante los días siguientes, ella casi no dormía. Bajaba al sótano por las noches, cambiaba las vendas, le humedecía los labios con agua caliente, le hablaba en voz baja aunque él no respondiera. Lo que sentía no era claro, era compasión, culpa, algo que no podía explicar ni justificar. El miedo era constante. Sabía que si los vecinos descubrían lo que hacía, vendrían, no a preguntar, no a escuchar, vendrían con sogas y antorchas, y no le darían la oportunidad de explicar por qué había salvado a quien todos consideraban enemigo. Y sin embargo, cada vez que abría la trampilla del sótano y veía a Takoda respirar, aunque fuera con dificultad, sentía una certeza imposible de ignorar. Estaba haciendo lo correcto, aunque nadie más lo entendiera, aunque nadie más lo perdonara. Los días eran más cortos y las sombras más largas. El aire helado que barría las llanuras traía consigo no solo la promesa de nieve, sino también rumores. Voces quebradas por el viento hablaban de una patrulla militar que había seguido rastros de sangre hasta el bosque. Y luego los había perdido, un comanche herido andaba suelto. En los pueblos fronterizos, esa sola idea bastaba para encender la chispa del miedo. Y el miedo, como siempre, no tardó en transformarse en rabia. Abel Trask, un hombre de rostro curtido y mirada implacable.
Tomó el mando sin que nadie se lo pidiera. Ex soldado de campanas violentas, ahora se dedicaba a vigilar las tierras y alimentar el resentimiento. Para él la paz era solo una pausa entre las batallas. Su palabra entre los colonos era ley. Uno de ellos está escondido entre nosotros, decía con voz grave frente a la chimenea del bar local, y quien lo oculte es tan enemigo como él. No hizo falta mucho más. En menos de 2 días, organizaron redadas en granjas alejadas, golpeando puertas, revisando establos, cuestionando a mujeres y ancianos. El miedo los empullaba, pero en Trask no era miedo, era algo más frío, deseo de poder y de venganza. La mañana que llegaron a la cabana de Ella Hargrove, el cielo estaba cubierto y el humo de su chimenea subía en línea recta, delatando el calor del hogar. Tocaron la puerta con la parte metálica de los fusiles con fuerza. No era una visita amistosa. Él la abrió con calma. Su abrigo gris caía hasta los tobillos, su rostro estaba sereno, aunque sus manos estaban tensas. «Buenos días, señora Hargrove», dijo Trask, forzando una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Venimos a asegurarnos de que todo esté en orden». Ella no respondió de inmediato. Lo miró con esa firmeza que muchos hombres confundían con arrogancia, pero que en realidad era simple dignidad. «Vivo sola desde hace 3 inviernos, nada ha cambiado». Trask entrecerró los ojos, caminó despacio alrededor de la entrada, aspirando el aire como un perro de casa. «Huelo pan recién hecho, una cabana bien alimentada para una sola mujer. Tengo derecho a calentar mi casa, señor Trask». Él sonrió con desdén, luego hizo un gesto con la mano. 2 hombres revisaron el granero, otros inspeccionaron el cobertizo. El sótano, por alguna razón, quedó sin tocar. Quizás por confianza, quizás por olvido, o quizás por la mirada de ella, que decía más que 1000 palabras. Antes de marcharse, Trask se detuvo en el umbral. «Si estás escondiendo a uno de esos perros, pagarás con tu sangre». No fue un grito, ni una amenaza lanzada al azar. Fue una frase baja, pronunciada con voz cortante, dicha solo para ella. Y luego se fueron. Esa noche, el silencio en la cabana era espeso. Ella bajó al sótano con una bandeja de comida, pero esta vez, en lugar de comer en la penumbra, Takoda subió las escaleras y se sentó frente a ella por primera vez. Todavía tenía el rostro pálido, los ojos en alerta, pero estaba despierto, vivo, presente. No hablaban la misma lengua, pero los gestos bastaban. Él juntó las manos, inclinó la cabeza. Era un acto de respeto, quizás también de gratitud. Ella no respondió con palabras, solo sirvió 2 platos. Comieron en silencio. En ese instante, la frontera entre huésped y enemigo, entre deber y ley, entre miedo y compasión, desapareció, pero lejos de Ali, en la taberna del pueblo. Trask no descansaba, usaba cada palabra como chispa, convencía a los colonos de que una traidora vivía entre ellos. Les hablaba del peligro de una mujer sola, demasiado amable, demasiado callada. Una viuda que no teme la soledad, no teme la traición, decía, dejando caer sus frases como cuchillas sobre una mesa de madera. Y así, poco a poco, el odio comenzó a enraizarse. No por pruebas, no por justicia, sino por miedo, y por la furia de un hombre que no toleraba que alguien desafiara su poder. La noche legó pesada y silenciosa. Desde la ventana de su cabana, Ella Hargrove vio las luces acercarse, antorchas, como lenguas de fuego danzando en la oscuridad. Eran 8 hombres, caminaban en fila querada, decididos. Algunos levaban cuerdas, otros armas. Al frente, como siempre, estaba Abel Trask. Ella no se escondió. Tomó su rifle, respiró hondo y abrió la puerta antes de que llamaran. «No encontrarán lo que buscan», dijo, firme. «Entonces no tendrás problema en que echemos un vistazo», respondió Trask con media sonrisa. Pero antes de que pudiera dar la orden, Takoda subió desde el sótano. Apareció en la entrada vendado, débil, pero de pie. Levantó las manos lentamente y se colocó entre ella y los hombres. Su expresión era tranquila. Sin hablar, comunicaba una verdad más fuerte que cualquier palabra: «No soy una amenaza». Trask levantó su rifle, pero entonces una voz lo interrumpió. «Es una trampa», gritó Sam Whittaker, recordando a su hermano caído. Y fue su propio hijo quien se interpuso temblando. «Papá, si la señora Ella lo ayudó, es porque él no es como los otros». Un silencio helado envolvió al grupo. Nadie disparó. Nadie avanzó. Takoda bajó la cabeza y se alejó lentamente hacia el bosque.
y nadie intentó detenerlo. Trask miró alrededor. Ya no tenía respaldo. Con el orgullo herido, escupió al suelo y se marchó. Los demás lo siguieron, en silencio. A la mañana siguiente, ella encontró una sola pluma negra frente a su puerta. Un símbolo, un gesto de gratitud. Ella la recogió, la colocó entre las páginas de su Biblia y, por primera vez en muchos inviernos, sonrió con serenidad. Había hecho lo correcto, y esta vez el mundo no la castigó por ello.